8:42, vamos a conversar ahora con los congresistas Pedro Espadaro, vocero de la bancada Fuerza Popular, y Santiago Castañariu de la bancada Gana Perú. Muy buenos días, congresistas, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Patricia, Ricardo. El primer tema es la complicación de lo que la revista Poder llama la metamorfosis. Es un artículo, son varios artículos muy interesantes en los que plantean que hay una gran transformación, una mirada desde adentro de la desfujimorización de Keiko Fujimori. Pero todo eso parece que está en el lado contrario de lo que acaba de ocurrir, es decir, las declaraciones al diario El Mercurio de Chile del señor Alberto Fujimori son declaraciones que vuelven a recordarnos su reaparición en la política viniendo de Japón justamente al Perú y a Chile, creando también una situación inadmisible. ¿Qué vocación tiene el señor de crearle problemas a su propio partido? Y naturalmente la pone también en una situación difícil, entiendo, a la señora Keiko Fujimori. ¿Qué opina usted, don Pedro Espada? Bueno, buenos días. Bueno, a ver, en primer lugar, cuando se habla de metamorfosis, yo creo que nuestros enemigos quisieran que el fujimorismo o el partido Fuerza Popular se quede en el pasado. Más bien, lo que no nos perdonan es que efectivamente hemos evolucionado a lo largo ya de estos años, aprendiendo, por supuesto, de los errores que se cometieron. Pero preguntándose cómo toma todo eso el señor Fujimori. A ver, pero permítame ponernos en el contexto. Hoy Fuerza Popular, había una renovación no solamente de cuadros para el tema municipal y regional, sino constantemente en el Congreso hay una nueva generación de congresistas representantes del fujimorismo. Y además el liderazgo de Keiko Fujimori es indudable, es la que lidera el partido Fuerza Popular y la que va a ser nuestra candidata presidencial. En el caso específico de las declaraciones del presidente Fujimori, que es el líder histórico del fujimorismo, eso nunca lo hemos descartado, nunca lo hemos, minimizado. Efectivamente, bueno, ha habido unas declaraciones que habría que ver el contexto en el que han sido, el momento en que han sido, porque no señalan incluso la fecha, y que ha sido a través de un cuestionario de preguntas, ¿no? Ayer ha salido el jefe del INPE a rasgar las vestiduras y a decir que el presidente Fujimori no puede dar declaraciones. No hay ninguna reglamentación que impida que una persona que no tiene un régimen cerrado pueda dar algún tipo de declaración, y menos aún una declaración por escrito, ni siquiera es una declaración como de repente podría darse a través de un medio de comunicación radial o televisivo. Entonces, creo que se está maximizando un hecho, como el del día de ayer que ha salido efectivamente en el diario Mercurio de Chile, sobre un tema latente, ¿no? El fujimorismo viene creciendo, viene calando en diversos sectores del país y por supuesto hay una renovación, que duda cabe, y se va a expresar también ahora en las listas al Congreso de la República, ¿no? Hay un nuevo grupo de hombres y de mujeres jóvenes que van a participar de la política y participar, por supuesto, con el liderazgo de Keiko Fujimori. Congresista Santiago Castañariu, opiniones. Yo creo que el fujimorismo de los actuales momentos es el mismo fujimorismo de los 90, ¿no? Y eso explica por qué líderes históricos, como entre ellas la señora Marta Chávez, un poco reivindican la figura y el gobierno del presidente Fujimori. Entonces, uno como que no entiende. Me da la impresión que son poses, justamente porque estamos dentro de un proceso preelectoral, un poco para limpiarse la cara, pero yo creo que es el mismo fujimorismo, ¿no? Yo creo que el fujimorismo actual creo que no ha cambiado, y eso explica, por ejemplo, que el presidente Fujimori, en esta entrevista que ha dado en este medio de comunicación chileno, un poco reivindica justamente lo que fue el fujimorismo de los años 90, y acá, por ejemplo, Pedro Espadaro, ellos han reconocido que él es su líder histórico, es decir, no hay un quiebre, digamos, dentro del fujimorismo, o sea, no hay un pedido de disculpas, no hay un perdón de todo lo que se ocurrió en los años 90. Entonces, de repente por ahí pueden tener algunas frases de repente demagógicas, un poco para atemporizar, justamente porque estamos en periodo electoral. En un periodo electoral, un poco para decir que son un nuevo fujimorismo. Claro. Pero en realidad yo creo que son lo mismo, ¿no? Y creo que el elector finalmente se está dando cuenta, ¿no? Porque primero dicen una cosa, después dicen otra cosa. Lo mismo, congresista, lamentablemente. Se está dando cuenta,
pero justamente apoya que eso... Pero sí, en primer lugar. Pero, congresista, usted mismo lo ha señalado, ¿no? El peligro que hay de utilizar políticamente ciertos elementos para correrse al centro, para correrse a la izquierda, para ayornarse en época electoral, pero para también utilizar como herramientas políticas temas muy sensibles, como el derecho, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Y lo que acaba de hacer el gobierno con esta creación de un registro para las esterilizaciones forzadas, cuando estamos en el último tramo, en el último año de su gobierno, cuando es muy difícil que se intenten algunas reformas, todos han advertido que tiene una carga electoral pues evidente. ¿Por qué hacerlo en este momento? Y no al inicio, si les interesaba, ¿por qué no al para inicio? explicarlo, porque en los últimos meses hay que recordar que muchas organizaciones de derechos humanos, no solo nacionales, sino también internacionales, estaban exigiendo justamente que se investigue y se sancione a los responsables de las esterilizaciones forzadas. O sea, no es que el gobierno, por decisión propia, haya generado la creación de este registro de víctimas, sino que era una demanda nacional e internacional, y acordémonos que todavía hay casos pendientes tanto en la Comisión como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, el Perú tenía que estar, digamos, a tono de esas exigencias nacionales e internacionales que nos compelían, que nos exigían justamente en el tema de la reparación de las víctimas. De nuevo el tema de la oportunidad congresista, ¿no?, que usted ha señalado. En época electoral, pues es Ricardo, yo creo que el tema, ¿no?, de derechos humanos no hay oportunidades, ¿no? Los derechos humanos son derechos humanos. Lo pudieron hacer primero, entonces al inicio del gobierno. Lo que pasa, congresista, de repente es que no había tanta exigencia, no había decisión no había política, tanto reclamo como hay ahora. Pero fíjate, a los a mí medios de comunicación, ¿no? me gustaría ahondar en ese punto porque soy de las que ha reclamado durante mucho tiempo que se atiendan los reclamos de las personas que sienten que fueron sometidas a esterilizaciones forzadas o que no fueron informadas adecuadamente, o a las que no se les hizo un seguimiento postoperatorio. Hay distintas tipo de quejas, todos atendibles, después de una política de esterilización del gobierno. No todas son forzadas, pero hay otro tipo de quejas y se requiere un registro claro y se requiere una investigación. Sin embargo, sí resulta un poco indignante que esa fue una bandera de campaña del señor Ollantumala. Hay que decirlo además, le restó votos a la señora Fujimori y me parece que con justa razón. Pero vamos, esa debió ser un tema pendiente y de arreglar el primer año de gobierno. Tú no puedes llegar al gobierno ofreciendo algo tan sensible como eso y atrasarlo 4 años para después usarlo como una bomba política contra el candidato que no te gusta. Yo creo que no, Patricia, porque en el tema de las esterilizaciones forzadas hay varios espacios de discusión. Primero está el Ministerio Público, porque se habría cometido un delito y se está investigando. Pero esto es una Vamos, congresista, una cosa no quitaba lo otro. Hacer un registro de víctimas no quitaba en nada. Pedirle al Ministerio Público que se investigue y se termine el responsable. 15 años está el otro investigando. tema es las reparaciones que tienen que ver por parte del Estado contra esas víctimas. Para eso se necesita un registro, ¿no? Vamos a hacer una pausa, congresista, y continuamos. 8:50. El ruido molesto de los aviones, que es un tema técnico, por un lado, pero por otra parte que, si bien ha cambiado en los últimos tiempos, sigue siendo un problema para los vecinos, sobre todo tanto del Callao como de la zona próxima al aeropuerto. A ver, ¿qué cosa exactamente es lo que se ha aprobado? Sí, don Raúl, permítame brevemente contestar un tema que por supuesto no podemos dejar en el tapete, el tema de las mal llamadas esterilizaciones forzadas, ¿no? Se dice que ha habido un programa, especialmente una política de esterilizaciones forzadas, cuando nunca hubo ello. Hubo un programa de salud reproductiva que benefició a 850.000 personas por año en píldoras, en inyectables, y ese 13%, ha habido un 13% en anticoncepción quirúrgica, y sobre ese 13% efectivamente hubo un porcentaje mínimo que efectivamente hubo una mala práctica sobre mujeres que denunciaron las irregularidades, y sobre ello efectivamente hay que sancionar, y han sido sancionados en algún caso médicos que realizaron sin el consentimiento de las pacientes. Pero lo que me parece es que el gobierno está jugando con las víctimas, está jugando con ese dolor que efectivamente puede ocasionar en las mujeres, que efectivamente no se les dijo a tiempo, se les explicó este programa.
Queremos decir también que el Congreso de la República no solamente pues hay discusiones, hay buenas noticias, Raúl, y en este caso en particular esta ley que beneficia a todos los habitantes que viven cerca a los aeropuertos, no solamente al Jorge Chávez, sino a nivel nacional en todos los aeropuertos, y que además le da la herramienta para que tanto el Ministerio de Transporte como el Ministerio del Ambiente puedan fiscalizar que los ruidos propalados por los aviones pueda comenzar a bajar los decibeles en las zonas, repito, colindantes. Hoy en día, lamentablemente, los límites, los ruidos se encuentran por encima de los límites permitidos, afectando seriamente la salud a las personas que viven cercanos a los aeropuertos. Había o existía una ausencia de normatividad que fije los límites máximos de los ruidos originados por las aeronaves, y hay un nulo control por parte del Estado del nivel de ruido originado por aeronaves. En varios estudios que han desarrollado, está la DIRESA, la propia Universidad Católica, en donde efectivamente establecen que el ruido es altísimo, que afecta, por supuesto, a la salud de los ciudadanos. Cuando nosotros hablamos de ruido, podemos decir, pero el ruido de un avión, no. Los ruidos de los aviones, que emanan estos aviones, crean deficiencia auditiva causada por el ruido, interferencia en la comunicación oral, trastorno del sueño y del reposo, los efectos psicofisiológicos sobre la salud mental y el rendimiento. Bueno, por eso hay una legislación mundial. Así es, pero lamentablemente, drástica, Raúl, no se cumple y lamentablemente no se hace una verificación de ello. Y es por eso que efectivamente el Congreso en el último jueves ha emitido la ley que regula la gestión ambiental del ruido originado por aeronaves, que además de todo ello que le da las herramientas, les dice a las municipalidades, esto es muy importante, que cercano a los aeropuertos ya no pueden dar licencias de construcción, que cercano a los aeropuertos no pueden construir viviendas, para que efectivamente no se repita lo que vivimos actualmente, que tenemos aeropuertos colindantes con viviendas, colindantes con distritos, ¿no es cierto? Todo el proceso justamente de compra para la expansión del aeropuerto, Así que ha costado años. Así es. Y esta norma lo que busca es darle la herramienta clara, la herramienta legal, tanto al Ministerio del Ambiente como al Ministerio de Transportes, para que pueda controlar que lo que efectivamente dicen actualmente, ¿qué sucede? Viene la empresa y dice, bueno, mis aviones son tipo 3, que efectivamente tienen silenciadores, y nadie controla eso, Raúl. No podemos permitir ello, y por eso es que... Bueno, muy importante, la verdad, esta aprobación. Y va a beneficiar a todas las zonas, efectivamente. Gracias, señores congresistas. Muchas gracias, Raúl. Muy amable, gracias. 8:59 minutos de la mañana, vamos a hacer una pausa.